El Papa Francisco quiere excomulgar a los mafiosos, sacarlos de la Iglesia Católica para que quede claro que no es posible pertenecer a la mafia y ser parte de esa institución. Para ello ha creado una comisión de juristas y expertos laicos y religiosos dentro del dicasterio, que para entendernos podríamos decir como el Ministerio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano. No es la primera vez que un papa se pronuncia sobre la mafia. El mismo Francisco definió la Ndrangheta en 2014 como adoración del mal y desprecio por el bien común. Antes, Benedicto XVI, en 2010, definió la mafia como el camino a la muerte, e incluso Juan Pablo II, en el año 1993, hizo un histórico llamamiento a la conversión de la mafia. Históricamente, en Italia, los mafiosos han combinado sus actividades criminales con las religiosas, incluso en algunos casos, con la presunta complicidad de la misma Iglesia Católica. ¿Hasta qué punto la Iglesia puede aprobar una medida así? ¿Qué importancia tendría y qué consecuencias? Hernán Olano es experto en cuestiones vaticanas, es juez y litigante canonista en varios tribunales eclesiásticos y es doctor en Derecho Canónico. Y los saludamos a esta hora. Doctor Olano, gracias por su tiempo, bienvenido al programa, buenas noches. Buenas noches, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Yo veo ahora la historia de varios papas recientes y viví con mucha intensidad el pontificado de Juan Pablo II, la intensidad de Benedicto XVI, la llegada de Francisco. Los posicionamientos son claros. ¿Por qué hasta ahora no se ha abierto esa puerta con tanta claridad como lo hace ahora Francisco para separar claramente y decirle a los ciudadanos del mundo, a los católicos, que no hay espacio para la mafia en la Iglesia Católica? Bueno, lo que ocurre es que desde siempre los mafiosos habían demostrado algún tipo de religiosidad y también de apoyo a actividades de la Iglesia, no solo como muestra de poder, sino también de simpatía. Ocurrió, por ejemplo, en el caso de Colombia, cuando el señor Carlos de Rivas, que ya cumplió su condena en los Estados Unidos, hizo un aporte significativo a la diócesis de Pereira, regentada en ese momento por quien más adelante sería el cardenal jefe de todos los sacerdotes del mundo, el cardenal Darío Castrillón. La religiosidad como tal de la mafia y entre otras de esa cosa nostra italiana pues ha estado vinculado a que es una familia en la cual generalmente hay una persona que se porta mal como un delincuente, pero también eventualmente en muchas de esas familias había un religioso. Y como no se podía hablar de un repudio entre hermanos, pues convivían conjuntamente tanto el mafioso como su hermano, que podía ser un obispo, un párroco o incluso también un cardenal de la Iglesia, como ocurrió. Sin embargo, el Papa Francisco ha querido desligarse de ese tema. Ha hablado de mafias, de diferentes tipos de mafias, por así decirlo, enfocadas entre otros al lobby, cuando habló del famoso lobby gay, y de otras mafias al interior del Vaticano. Y con el cardenal Robert Sará, ya recientemente que ha renunciado, publicaron un libro, Corrupción, donde el Papa hace también un prólogo, manifestándose sobre la necesidad de no continuar con una especie de complicidad de la Iglesia Católica hacia quienes cometen el mal, pero son a su vez benefactores de algunas de las obras que se realizan en diferentes regiones. O sea que con la izquierda soy un corrupto y con la derecha hago donativos a la Iglesia y de esa manera la Iglesia me ha tratado bien históricamente. Claro, efectivamente, eso hay un dicho que se utiliza en Colombia y es el que reza y peca empata. Desde esa línea siempre, en el caso de Italia, los mafiosos mostraron su religiosidad también como esa señal de poder y se da esa complicidad. Hay que recordar, por ejemplo, cómo en Sicilia las procesiones se detenían a rendir un cierto homenaje frente a la casa de los capos locales, con el encubrimiento de algunas actividades criminales que fueron permeando todos los estamentos eclesiásticos y gubernamentales, sobre todo. Doctor, ¿qué hace que ahora ya no haya empate en ese dicho que usted utilizaba? ¿Por qué ahora ya se ha colmado el vaso y se ha dado ese paso que puede llevar a la excomunión? Bueno,
este paso a la excomunión no es tan solo del Papa Francisco, ya Gustavo lo refería como un seguidor de todos los acontecimientos del pontificado de Juan Pablo II, como él, el Papa polaco, en 1993, habló de esa definición de la mafia como el camino a la muerte. Consecuentemente, unos años después, en 2010, el Papa emérito Benedicto XVI habló también de ese camino que no tiene salvación. Y Francisco, desde 2014, ya hace 7 años, prácticamente desde el inicio de su pontificado, habló de la mafia como esa adoración del mal y desprecio por el bien común, agregando precisamente que la mafia no está en comunión con Dios y por tanto está excomulgada en la doctrina social de la Iglesia, en el derecho canónico y en el catecismo en cuanto se habla de esas actividades ilícitas. Solo que hasta ahora, con la beatificación, entre otras, del magistrado Rosario Livatino, así como hay también muchos otros jueces y magistrados católicos que combatieron a la mafia. Voy a mencionar en Colombia el caso del juez Tulio Manuel Castro Gil, un magistrado católico que fue asesinado por Pablo Escobar, o un supernumerario del Opus Dei, el doctor Horacio Montoya, magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que murió asesinado por la guerrilla, a su vez patrocinada por la mafia de Pablo Escobar, para tomarse el Palacio de Justicia en Colombia en 1985, pueden ser también unos mártires en relación con la acción corrupta de la mafia. Y por eso se ha creado ese grupo en el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral como Grupo de Trabajo para la Excomunión de las Mafias, con el objetivo de profundizar en el tema, colaborar también con los obispos del mundo para promover y apoyar iniciativas buscando la transparencia, combatiendo la corrupción y estando precisamente en sintonía con lo dicho por el Papa y con esta nueva Comisión del Vaticano. Doctor, ¿cree usted que la Iglesia tendría que hacer un paso más y reconocer abiertamente esa complicidad que ha tenido históricamente en algunos casos con la mafia? Claro, de todas maneras el Papa lo ha mencionado varias veces, reuniéndose, entre otras, al comienzo de este año con los jueces del Tribunal de Justicia del Gobernatorato del Vaticano. No son ni los de la Sacra Rota Romana ni los de la Asignatura Apostólica, sino los jueces que juzgan dentro del Vaticano, incluso quitándole también a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales un fuero que les permitía quedar excluidos del juzgamiento y sometiéndolos a este tribunal, hablándole a los jueces de la responsabilidad que tienen al aplicar la justicia y recordando también, como lo mencioné hace un momento, al magistrado Livatino, recientemente beatificado, que fue asesinado en Agrigento, en Sicilia, luego de ser asesinado por la mafia en 1990. Ese carácter global de la mafia, esa condena contra las actividades ilícitas, es algo que está dentro del discurso de Francisco y está inserto como algo que es irreconciliable con el propio Evangelio. Termino ya, le pido mucha brevedad. Cuénteme, para que alguien quede excomulgado, ¿cuál es el proceso? ¿Solo lo puede decidir el Papa? Pero hay dos tipos de excomunión, late sentencia y perenne sentencia. Late sentencia es cometer un delito, como por ejemplo robarse las formas sagradas en una iglesia. Entonces, de por sí ya está condenado. En los otros casos debe expedirse una decisión. ¿Y quién la expide? El obispo, en este caso, en Roma, el obispo de Roma, que es el Papa. Pero, por ejemplo, un obispo local... Pero cualquier obispo. Entiendo. Sí. El obispo de una diócesis grande o pequeña puede emitir la sentencia, perenne sentencia, es decir, llevando el procedimiento correspondiente, porque, como les decía, en las otras, cuando hay actos que sí están condenados directamente por el derecho canónico, pues con la late sentencia, ya por ese simple hecho, están por fuera de la Iglesia Católica, y es lo que se busca impulsar con esta iniciativa y con el grupo de apoyo que lidera el arzobispo Monreale de Sicilia y otros laicos y religiosos. Y lógicamente
siguiendo el arrepentimiento adecuado, cumpliendo la pena, etcétera, etcétera? Sí, exactamente, la remisión de las culpas, la contrición y el acto de contrición y la penitencia correspondiente. Bueno, doctor Olano, fascinante el tema. Gracias por habernos atendido esta noche aquí en NTN 24.